Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 12 de abril, miércoles de la octava de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día miércoles continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 1 al 10. En aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. El capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles nos presenta este milagro realizado por Pedro y por Juan. Pero fijémonos en primer lugar cómo se nos describe la escena. Pedro y Juan suben al templo para la oración vespertina. Se mantienen en Jerusalén, desde Jerusalén para continuar con la predicación del Evangelio, pero tienen un ritmo de oración. Se suben al templo para la oración vespertina a eso de las 3 de la tarde. Esto nos debe llevar a una reflexión sobre nuestro itinerario de oración. A veces no tenemos planificado nuestro itinerario de oración. Y entonces cuando se hace la pregunta, bueno, ¿cuál es tu vida de oración? Bueno, yo sí rezo aquí, allá, de tanto en tanto, yo rezo el rosario, yo rezo... Maravilloso, pero es importantísimo tener un itinerario, que no necesariamente va a ser exactamente igual todos los días, pero qué importante es tener normas que marcan nuestro día con la oración. Es importantísimo que nuestro día sea marcado por ese acercarnos a Dios. Oye, hay personas que tienen puestas sus alarmas para recordarles tantas cosas, ¿no? Hoy en día podemos tener muchas alarmas puestas en el celular. Bueno, tener efectivamente costumbres claras. Yo me levanto, lo primero que hago es ponerme de rodillas, agradecer al Señor por el día. Después tengo mi momento de conversación con el Señor, 10, 15 minutos, 5 minutos, o lo que depende de mi día. Después al mediodía, a las 12, me acuerdo de rezar el Ángelus, rezo el rosario a tal hora, a las 3 de la tarde tengo mi acercamiento al Señor en esa hora de la misericordia. En la tarde tengo mi lectura bíblica, qué sé yo. Qué importante tener un orden, un itinerario en nuestra oración, que nuestro día esté marcado por ese acercarnos al Señor. Había en el templo, en la entrada del templo, después se nos especifica que en la puerta La Hermosa. ¿Por qué era llamada la puerta La Hermosa? Porque era una puerta hermosa, es decir, una puerta realizada con muchos adornos bellos. Y ahí en esa puerta estaba este lisiado pidiendo limosna para poderse sustentar
y pedía a todos los que entraban al templo. Y entonces este hombre, al ver a Pedro y a Juan, les pide limosna y ellos fijan los ojos en él. Fijaron en él los ojos. ¡Qué expresión tan bella! Oye, posiblemente no podemos dar limosna a todas las personas que nos piden limosna, pero a veces sucede a muchas personas que quitan la mirada de aquel que está en la calle pidiendo limosna, de aquel que está lisiado, de aquel que está enfermo. Qué importante es fijar nuestra mirada, no quitar la mirada de aquel que nos hace sentir incómodos, de aquel que nos hace sentir efectivamente ese reclamo a nuestra conciencia por esa vida caritativa que tenemos que dar. Pedro y Juan no le van a dar limosna, pero lo que hacen en primer lugar es fijar sus ojos en él, mirarlo, no despreciarlo, mirarlo y mirarlo a los ojos. Por lo menos si yo a uno que me está pidiendo en la calle le voy a decir, no, lo siento, no tengo nada, mirarlo para decirle, no tengo nada, lo siento, pero no esquivar la mirada. Quien esquiva la mirada del otro, desprecia al otro. Y entonces esto es importantísimo. La primera acción caritativa empieza por ahí. Empieza por poner nuestra mirada en el otro, fijar nuestros ojos en el otro. Y Pedro y Juan lo que le dicen, Pedro le dice es, míranos tú también a nosotros. Qué importante es ese mirarse. Oye, si te das cuenta, muchas personas lamentablemente no logran tener ese contacto visual, ojo a ojo, mirar a la persona. Y esto es importantísimo, porque signo de desprecio es justamente no mirar, signo de vergüenza, signo de no tener esa capacidad de relacionarse con el otro. Oye, qué bonito es buscar la mirada del otro y conseguir la mirada del otro, mirarse ojo a ojo, porque es el modo en que los seres humanos reconocen la presencia del otro, la existencia del otro. Míranos ¿para qué? Para que te des cuenta quiénes somos. No somos unos ricachones, no tenemos dinero, no tengo ni oro ni plata, pero no significa que no tengo algo para darte. No tengo para darte dinero, pero voy a rezar por ti. No tengo para darte dinero, pero me fijo en ti, te tengo en cuenta, no te desprecio. Es ya un reconocimiento caritativo, es decir, un acto de amor. En el nombre de Jesucristo Nazareno, te voy a dar lo que sí tengo, le dice Pedro. Levántate y camina, y tomándolo de la mano lo incorporó. Le da efectivamente la salud física. Pero lógicamente, si yo no tengo el carisma de poder levantar a un cojo, de darle la vista a un ciego, sí tengo el carisma de poderle dar mi amor, mi comprensión, mi cariño, mi oración, mi preocupación por el otro. Al instante sus pies y tobillos adquirieron firmeza y de un salto se puso en pie. Con lo cual vemos que no es simplemente una curación, sino un milagro. Cómo efectivamente ese hombre se incorpora y entra al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Es decir, ese hombre no se ha levantado simplemente para irse a su casa, no se ha levantado para irse de fiesta, se ha levantado y se ha incorporado para acercarse a Dios, para alabar a Dios. Y esta es la caridad suprema. El bien máximo que yo le puedo hacer a una persona es ayudarlo a acercarse a Dios. Puedo llenar el mundo de dinero, puedo hacer grandes obras de caridad, pero si yo no ayudo a las almas a encontrarse con el Señor, no estaré viviendo la verdadera y profunda caridad. En el Evangelio,
Leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y lo hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales se les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. La lectura de este Evangelio la hemos realizado ya en esta octava de Pascua, el día domingo, pero solo en las misas de la tarde. No de manera obligatoria, se podía también utilizar la misma lectura a lo largo del todo el día, que era la lectura justamente de cómo María Magdalena, después de ir al sepulcro y encontrar vacío el sepulcro, va en busca de Pedro y Juan y cómo ellos salen corriendo. Pero los sacerdotes que así lo deseaban, en la tarde podían leer este Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que nos narra el Evangelio de Lucas de estos discípulos que iban camino de Emaús sucede en la tarde del día de la resurrección. El mismo día de la resurrección van 2 discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, comentando todo lo sucedido. Jesús sale a su encuentro, pero no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen? Ya decíamos ayer que esta va a ser una constante en las apariciones. María Magdalena tampoco ha reconocido a Jesús al inicio, pero San Lucas nos especifica: porque sus ojos estaban velados. ¿Y por qué estaban velados sus ojos? Y lo vamos a entender perfectamente. ¿De qué vienen hablando tan llenos de tristeza? ¿Cómo? Tú eres el único forastero que no se ha enterado de lo que ha sucedido. ¿Qué cosa? De Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras.
pero cómo ha sido entregado por los nuestros para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Y ahora viene el motivo de su tristeza, el motivo de que tengan velados los ojos y aún estando al lado de Jesús no lo puedan reconocer. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Fíjate en estas palabras con mucha atención. ¿Cuál era su esperanza? Su esperanza era que Jesús fuera el libertador de Israel. La gran falla que cometen todos delante del Mesías, creer que es un libertador temporal. Es decir, que nos va a liberar del yugo de Roma, que va a cambiar la estructura política, que va a realizar una gran revolución, que va a cambiar el sistema económico, que va a dar bienestar al pueblo, que va a dar comida al pueblo, que va a ser en definitiva un gran gobernante, un gran rey, para darnos un tiempo precioso ahora, una liberación temporal. Toda la clave del mesianismo está colgando siempre ahí. La elección entre Barrabás y Jesús es una elección entre un sedicioso, aquel que está buscando la revolución temporal, liberarse de los romanos, cambiar las estructuras de poder, versus la liberación verdadera del Mesías, que no es una liberación de los problemas actuales, temporales, sino la liberación del pecado y de la muerte. La prosperidad temporal versus la prosperidad eterna. Esa es la manera en que se velan los ojos, cuando lo que yo espero de Jesús es solo temporal. Jesús por eso va a ponerlos en corrección. Fíjate cómo estos discípulos dicen, nosotros esperábamos que fuera el libertador, pero ya han pasado 3 días desde que lo mataron. Y entonces, ¿a dónde van ustedes? Nosotros nos vamos porque se acabó. Aquello en lo que teníamos puesta nuestra esperanza nos falló. Esperábamos que fuera el libertador, pero fue derrotado, fue vencido. Lo mataron. Y estábamos esperando, pero es cierto que las mujeres dicen que se les aparecieron los ángeles y que no sé qué, pero nosotros no estamos para creer estas tonterías. Hemos sido derrotados. Pusimos la esperanza en uno que no nos dio aquello que esperábamos. Y por eso la respuesta del Señor es tan clara: qué insensatos y duros de corazón. ¿Por qué? Porque no han entendido las Escrituras. Y comienza a explicar las Escrituras desde Moisés pasando por todos los profetas. Fíjate que el Evangelio no nos dice lo que les dijo el Señor, pero cómo explica el Señor las Escrituras para que puedan entender. Y ellos después lo van a reconocer con razón que nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Porque efectivamente, cuando leemos las Escrituras con fe, y las entendemos y las vamos reflexionando y vamos viendo lo maravillosas que son, nos arde el corazón. Las verdades de fe son las que encienden nuestro corazón, nos prenden el corazón. ¿Por qué hay tanta apatía en el mundo? Porque no se discute sobre Dios, porque no se reflexiona sobre Dios, porque no nos dejamos encender el corazón por el Señor, que se ha revelado. Y está efectivamente su verdad revelada en las Escrituras y podemos entonces contemplarlas, apreciarlas y llenarnos el corazón de la belleza de su revelación. ¿Cuándo finalmente lo reconocen? Al partir el pan. ¿Dónde lo van a reconocer? En la Eucaristía. No, yo creo que Jesús es mi Salvador, pero yo no voy a misa y no comulgo. No crees. No crees, no reconoces a Jesús. A Jesús se lo reconoce al partir el pan, es decir, al celebrar la Eucaristía y alimentarnos de su cuerpo y de su sangre.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.